Hoy va a ser bíblico, ¿no? Byung-Chul Han, alias Chinchulín, que se acuerda que el jueves pasado, bueno, vimos un poco digamos, los presupuestos naturales para la esperanza, ¿no? Es la virtud del hombre que camina, ¿se acuerdan? El hombre es incompleto, es infinito y está como proyectado hacia buscar una plenitud que no tiene. Le damos el nombre de felicidad, ¿se acuerdan? Era lo necesario porque todos lo buscamos, pero lo imposible porque en este mundo no se nos da del todo. Y esa es la tensión en la cual estamos los hombres permanentemente lanzados hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí estaría entonces como eso de algún modo, este filósofo coreano presentaba como de algún modo esa tensión está llamando a la trascendencia, o sea, esperar algo más, ¿no? Y hablamos sobre todo con el tema de la muerte. Ahí se plantea la gran pregunta sobre la esperanza, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Y ahí entonces después vimos lo que era la virtud teologal de la esperanza, que nosotros creemos y esperamos la vida eterna, ¿no? Ese es un poco el tema. Después, en la última, vamos a hacer como una síntesis de teología y espiritualidad, pero bueno, nos quedó un poquito eso como una introducción. Hoy nos metemos de lleno en la Biblia, Antiguo Testamento. No se asusten. Es una reflexión, y esto es mejor así. ¿Qué nivel? Comedia y dramática, ¿ves? Uno se ríe y el otro llora, y los dos se ríen y allá los dos lloran. ¿Está? No es mío, es un gran teólogo suizo que se llama Hans von Balthasar. Cachito para todos. No, es un tipo muy inteligente. Él dice esto, ¿no? Dice que la literatura griega expresaba las realidades de la vida a través de estas tres formas, ¿no? De escritura y de teatro que hacían, ¿no? La famosa tragedia griega, donde todo va mal, todo sale mal, la comedia, donde sí, bueno, mira, mejor me río de todo porque... y la tragedia. Entonces él dice, bueno, ¿dónde ubicamos la historia de la salvación y la Sagrada Escritura en la Biblia, no? Porque la tragedia justamente es eso, el Edipo, todas las tragedias griegas, todo termina mal. Siempre están los dioses jugando y todo termina mal. Pesimismo total, ¿no? La comedia tiene el mismo determinismo. Como sé que todo va a terminar mal, no grabé, me tomo todo de joda. Pero no es una actitud positiva, simplemente bueno, vamos a reírnos porque. Así que, bueno, como Argentina, de tragedia, comedia y comedia. Bien, la dramática, en cambio, hay juego de libertad. O sea, la dramática, digamos, el drama siempre tiene como un final abierto. Puede ser para bien o para mal, se ríe o se llora, pero queda abierto. Hay un juego de libertad. Entonces él dice, bueno, en la historia de salvación hay que presentarla como dramática. Entonces este autor escribió 9 tomos de una colección que se llama la teodramática, el drama, ¿no? Digo por qué, porque es una forma de entender la escritura. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, no nos trae por ahí respuestas teóricas, sino sobre todo narra la historia de un pueblo con Dios y nos describe el mundo en que ambos se encuentran. ¿Qué es la Biblia? Y el testimonio que un pueblo tiene de vivir su historia con Dios. ¿Está? Ese es el fondo del Antiguo Testamento y la comunidad cristiana del Nuevo Testamento. Es la experiencia de Dios que tiene el pueblo de Israel y la experiencia de Dios que tiene la primitiva iglesia cristiana. Esa experiencia se pone por escrito en la Sagrada Escritura o en la Biblia, ¿no? Por eso la teodramática es
hay una relación libre entre Dios y el hombre o entre Dios y el pueblo, hay libertad. Mientras que en la comedia, en la tragedia, todo va mal y por más que el hombre lo intente, todo termina mal. No es libre. En el fondo no decido. Los dioses juegan conmigo y siempre termina mal. Y bueno, como los dioses juegan conmigo y todo termina mal, entonces me río de todo en la comedia. En la tragedia hay un protagonismo. O sea, hay dos seres libres que interactúan, Dios y el pueblo, Dios y el hombre. Y eso es lo que está presente en la historia de Israel, en la historia de la salvación, ¿no? Y por eso, por eso tiene que ver con la esperanza, porque acá el final es abierto. Depende de la decisión de Dios y de la decisión del hombre. ¿Ah? Entonces, en la Biblia lo que vamos a encontrar es justamente un pueblo que pasa por un montón de dificultades, pero siempre tiene presente a Dios, pero ya no está todo cerrado, ¿no? No sé si entienden. En las otras dos cosas ya no hay esperanza, porque está cerrado, es cíclico. ¿Sí? Esto también se estudia mucho en la historia de las religiones. Hay un famoso autor de ciencia que habla del mito del eterno retorno. Porque las religiones precristianas, todo es cíclico, pero ese ciclo es sin libertad. En cambio, el judío-cristianismo rompe eso, y entonces la historia es más bien así, circular, ascendente. No sé cómo va a terminar, puede terminar bien o mal, hay libertad. ¿Ah? Entonces, y por eso se permite la esperanza. Como hay un futuro que depende de Dios, pero también depende de mí, ahí entra en juego entonces la esperanza. Si estuviera ya cerrada el final de la película, no hay esperanza, porque no hago nada de... No sé si entienden. O sea, la esperanza supone que yo busque, ¿no? Y me ponga en camino con la expectativa de lograr algo. Como libre albedrío. Exactamente, el libre albedrío es lo que te hace eso. Entonces, si yo sé que ya está, no espero nada, en la tragedia todo va a terminar mal. ¿Qué espero? No hay libertad. Y la comedia es lo mismo, todo va a terminar mal, se reíte. Porque la otra, ¿ah? Digo esto porque es muy cultural también. A mí me gustó siempre, porque en el fondo son actitudes de vida. Los griegos eran muy, o sea, en el teatro griego expresaban las realidades humanas, ¿no? Expresan las realidades humanas. Y hay gente que vive trágicamente la vida, hay gente que, los adolescentes, los jóvenes sobre todo, no toman nada en serio, todo les resbala, bueno, y otras personas, bueno, el drama es que tengo que comprometerme, involucrarme, no ser solamente pasivo, ¿no? Entonces esto es importante para decir, la Sagrada Escritura, la Biblia nos trae una historia de salvación, pero es una historia que se va haciendo, tiene un final abierto y por eso tiene una gran importancia la esperanza, que va empujando al hombre hacia el destino que está buscando, pero que no lo tiene regalado. Está prometido, pero no alcanzado. Ahora vamos a ver un poquito. ¿Ah? Bien, ¿qué otra cosa? Esta es la parte aburrida. Esta es la parte aburrida. Cuando se estudia un tema en Biblia, si bueno, quiero estudiar la esperanza en la Biblia. Lo que solemos hacer, la metodología es, digo, bueno, hay que empezar por la terminología. Hay diccionarios teológicos que van palabra, entonces te dice dónde aparece esa palabra, ¿no? Porque para nosotros es claro hablar de esperanza, pero no sabemos si está exactamente. Y acá con la esperanza tenemos un problema. No hay en el hebreo bíblico, de cual está escrito la Biblia, no hay una palabra precisa para expresar el término esperanza. Hay 4 verbos. No se asuste por estar enterado del hebreo. Hay 4 verbos porque ninguno es del todo preciso. O sea, cuando nosotros leemos en la Biblia esperanza, la traducción del original es 4 verbos, ¿no? Entonces, uno, el verbo jugar, no importa, que es estar tenso, en tensión. Es un cordel unido que se tensiona, ¿no? Entonces, cuando se refiere a Dios, 26 veces se refiere a Dios como un hilo que está tenso hacia Dios. Está bien, va por ese lado, ¿no? Por eso algunos traducen como ansiar, desear, va mucho por ese lado, ¿no? Otro verbo es aguardar o anhelar, o esperar en Dios, ¿no ves? También aparece con otro matiz.
Otro verbo también puede ser como aguardar o esperar, por ahí sería un poquito, pero solamente aparece 7 veces, ¿no? Y otro verbo es escudriñar o esperar, pero o sea, no tiene como significado único, yo digo esperar, verbo, perfecto. Bueno, pero en hebreo tiene 4 verbos que se traducen por eso que no hay un término muy preciso. Después voy a explicar por qué. Y hay 4 sustantivos, la palabra esperar es un sustantivo y esperar es el verbo. Solo aparece 9 veces, referida a Dios. No aparece tampoco la palabra esperanza, ¿no? Entonces, esto cuesta un poquito a la hora de hacer un poquito una investigación o presentación del tema. Pero bueno, y sobre todo hay algo en el vocabulario que llama la atención, ¿no? Y es un poco la impronta teológica que tiene el vocabulario, ¿no? Porque hay algo que no tiene ni las lenguas modernas ni el griego antiguo, ¿no? La esperanza, como decíamos recién, supone un poco de incertidumbre. Es el final abierto, ¿está? Estamos ahí. Yo espero, pero bueno, es una lucha esperar a veces. Espero que vaya bien, pero por ahí puede ir más. O sea, hay un poco de incertidumbre, ¿no? En cambio, en la escritura, más bien, hay una especie de seguridad. O sea, la esperanza te da como una certeza. Les voy a explicar por qué, porque está muy relacionada con la fe. Te da la certeza que brota de la confianza. Entonces la esperanza en un mundo que se mueve, que, bueno, yo me agarro de algo firme. Porque la fe significa eso, ¿no? Bueno, la esperanza es lo que me da firmeza, me da estabilidad. ¿No? Me quita un poco esa incertidumbre, me da como una certeza de que, bueno, estoy por el buen camino, ¿no? Así que, esto es un poquito el tema del lenguaje, por eso es aburrido, no tendría que agarrar todas las veces que aparece, estudiar, lo tuve que hacer, estoy aburrido. Entonces, más bien yo preferí tomar algunos casos bíblicos, narraciones, donde aparece más claramente el tema de la esperanza, ¿no? Si vemos más. A ver, esto es un poquito como una síntesis, la síntesis la ponemos al inicio, después vamos a las narraciones, ¿no? A ver, hay 73 versículos donde aparece que los creyentes esperan o expresan su esperanza mediante un verbo, un nombre. ¿Y cuál es el objeto? ¿Qué espera? Acá esto es importante. ¿Qué espera Israel? Espera a Dios. Entonces vamos a ver que hay varios textos donde Dios es la esperanza. Ahí dice que los relatos babilónicos son de la época de Israel. Nunca dice que Dios sea su esperanza. En Israel, por el contrario, se proclama el Salmo 7:1, tú eres mi esperanza. Y Jeremías dice, tú eres la esperanza de Israel, ¿no? O sea, ¿qué espera Israel? Espera en Dios. O sea, Dios Yahvé es la meta y el garante de la esperanza. Se busca su nombre, su perdón, pero es el objeto. Ahora voy a explicar, lo explico ahora. Quiero aclarar de entrada, después lo vamos a ver, que en el Antiguo Testamento hebreo, porque después hay una versión griega que tiene más libros, que los evangelistas llaman deuterocanónico. Después se lo explico de vuelta. Pero lo que se llama el canon, o sea, los libros que tienen los judíos en hebreo, y no hay ninguna manifestación explícita, abierta, de una vida después de la muerte. Tal es así que por eso fíjense que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando lo ponen preso a Pablo, ¿se acuerdan? Pablo dice, estoy preso porque creo en la resurrección de los muertos. ¿Está? Los fariseos, que aceptaban lo que se llama la Torá oral, la tradición oral, creían en la resurrección. Pero los saduceos, que aceptaban solamente los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, no aceptaban la resurrección. La vida después de la muerte. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se empezó a pelear entre ellos. buena táctica, buena estrategia. Pero en serio que no vamos a encontrar. Después voy a poner algunos textos que vislumbran un poquito, pero se fue abriendo camino de a poco. Pero en realidad no hay ninguna afirmación. Esto es importante porque, claro, te cambia la moral, te cambia la actitud ante la vida. O sea, con la muerte se termina todo. Con la muerte se termina todo para Israel. Ese es el tema.
Pero entonces, ¿en qué espera? Y bueno, espera en Dios. Ahí vamos a ver que esa esperanza en Dios le abre un poquito la perspectiva, ¿no? De que puede haber algo. El que está unido a Dios puede haber algo. De hecho, Jesús le dice, cuando después de la resurrección, dice, ¿por qué le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Soy un Dios de vivo y no de muerto. ¿Ven? Por la vinculación que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob con Dios, entonces todos pintan en la vida. Esa esperanza en Dios, aunque no la tenga como el cielo, la vida eterna, es lo que después le va a abrir la puerta a esa esperanza. Pero al principio, la revelación de Dios se vive. Por eso tantas cosas del Antiguo Testamento por ahí son completas, insuficientes, imperfectas, porque le falta esta esperanza de lo definitivo. ¿Ah? Bien. Entonces eso es importante. Pero sobre todo esperan en Dios. Eso vamos a tomarlo porque eso también nos sirve a nosotros. Por eso la esperanza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fundamentalmente es confianza. ¿Qué es esperar en el Antiguo Testamento? Poner toda la confianza en Dios. Y ante la muerte, también. Aunque no tenga respuesta por ahora. ¿Ah? Entonces va mucho por ese lado, por la actitud más bien subjetiva de esperar. Por eso, ¿cuál es el objeto de la esperanza? ¿Qué espera Israel? Y espera en Dios. De entrada no espera la vida eterna. Simplemente espera y confía en Dios como su esperanza. Hasta ahí llegó. Vamos a tener que esperar ver, por eso el Nuevo Testamento, el próximo jueves, que ya se los dije algo la semana pasada, ahí claramente lo que esperamos es la vida eterna, lo que heredamos, estamos llamados a heredar la vida eterna, ¿se acuerdan? Pero el Antiguo Testamento tiene esta limitación, hay que decirlo claramente, ¿no? No podemos interpretar de otro modo los textos. Claramente ellos tenían, la muerte era el límite. ¿Ah? Bien. Pero esperan en Dios. ¿Qué significa? Confían en Dios. O sea, ahí quedan como picándola. Bueno, pero ¿qué pasa? Les voy a explicar cómo es que llegó. Y a poquito Israel se fue abriendo a una esperanza de lo definitivo, ¿no? De la vida eterna. Bien. Si la historia, dice, si la misteriosa promesa hecha ya en los orígenes por Dios a la humanidad pecadora, ¿se acuerdan que después del pecado, ¿no? Dice, pondré enemistad y letra 1 y tú le pisarás la cabeza, ¿no? Llaman proto evangelio porque el primer anuncio es, bueno, ahora perdió, la serpiente ganó, pero va a haber un descendiente de la mujer que le va a pisar la cabeza. O sea que va a ganar. Hay una promesa de que esta situación de pecado que cayó el hombre tiene salida. ¿Ah? Ahora bien, si bien es cierto que hay una promesa, es con Abraham con quien comienza verdaderamente la historia de la esperanza bíblica. Por eso vamos a ver sobre todo la historia de Abraham, la narración de Abraham. ¿No? Y después vamos a ver Israel del exilio, después algunos años. Vemos algunos casos así que es más entretenido que estar jugando mucho con el vocabulario, ¿no? O sea, esto es importante entonces. Abraham, a ver, ¿por qué? Bien. Empezamos con el texto. Bien. ¿Me decía Rufa? No. Ahí está. Este es Génesis 12, 1.14, 1.4, por el cual empieza el ciclo de Abraham, ¿no? El Señor dijo a Abraham. Es llamativo porque venía siendo en el capítulo 11 la lista de los patriarcas postdiluvianos, ¿no? Tal que entró a tal, toda la lista. Y habla de Abraham. Lo nombró, pero no dijo nada más. Y sorpresivamente Dios interviene. Entonces aparece esto que aparece 1000 veces en la Biblia, pero Dios comienza a intervenir con medio de palabra. Y Dios dijo. El Señor dijo a Abraham. Ahí comienza la historia de la salvación y la historia de la esperanza. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Dramática básica.
¿En qué tiempo está? Presente. Es imperativo presente. Este también. O sea que él tiene que renunciar a todo ahora, en el presente. ¿Va? Los otros verbos, ¿en qué están? Y esta es un poco la dinámica o la crisis de la fe. Jesús nos dice, sígueme, ahora. Pero bueno, siguiéndolo voy a alcanzar algo que ahora no veo. ¿Entienden? Y ese es el tema. Por eso, las bienaventuranzas, bueno, ahora el futuro. Como diciendo, yo tengo que portarme bien ahora porque espero la promesa futura, pero no la tengo todavía. Y aquí está entonces la atención de todo creyente. Por eso veremos ahora el modelo de todo creyente. En el 4 es pasado. Sí, acá sí, es lo que él hizo, ¿no? Pero el drama está acá. O sea, Dios le da una orden en el presente, que es una renuncia, tiene que dejar todo su pasado atrás. Porque lo que era aquella época, la tierra natal, y hoy el mundo, todo el mundo viaja, los chicos se van, pero aquella época era suicidio, irse, ¿no? De la casa paterna, como dijo pródigo, o sea, no es bueno irse, ni de su tribu, ni de su círculo íntimo. Pero Dios le pide que deje eso ahora en el presente, pero ¿por qué? Por una promesa que Dios le hace en el futuro. ¿Está? Ahora después les muestro los power que explico esto, pero lo digo con el texto en mano. Esta es la mía. Fíjese que primero, ¿la fe qué es? Es la respuesta a la palabra de Dios. Dios habla y yo le creo. ¿Está? Entonces, la fe es creer a Dios que me habla. Bien. Ahora, como esa palabra de Dios tiene un mensaje al futuro, entonces no solo tengo que creer, sino que tengo que esperar. Confiar, exactamente. Por eso en la Biblia la fe y la esperanza van juntas, porque la palabra de Dios siempre está dirigida al futuro. Si fuera solo el presente, bueno, yo creo. Pero como es algo que me va a dar el futuro, te daré, te mostraré, haré. Y bueno, tengo que creer y esperar. Por eso es casi sinónimo fe y esperanza y confianza. Es casi lo mismo, ¿no? Ese es un poquito el tema, ¿no? O sea que después si quieren lo veo más conceptualmente, ¿no? Fíjense que rompe el compromiso y le da varias promesas en futuro, ¿no? Y entonces esas promesas, ¿qué son? ¿Qué tiene que esperar de Dios Abraham? Y primero la descendencia, lo que todos esperan, tener un hijo, aumento de la descendencia, serás una gran nación, la presencia, yo te bendeciré, estaré contigo, y que serás una bendición y tendrás la tierra. Usted sabe que en hebreo, descendencia, se dice sera, que significa semilla. Y entonces la semilla que necesita la tierra. Por eso descendencia y tierra van de la mano. Van de la mano. Varias semillas vienen después. Sí. ¿Conocen lo que decía la Andresina? La que me pide por la Andresina. No ha cambiado nada. La Andresina decía esto. Dice, ¿cuáles son las 3 cosas que realiza una persona? Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Entonces decía la Andresina, fíjense lo que le pasó a Dios. Plantó un árbol y le comieron el fruto. ¿Cómo se llama? Escribió un libro y nadie lo lee. Y tuvo un hijo y se lo mataron. Esta es la tragedia. Pero digamos, fíjense que en el fondo, lo que estuvimos viendo el jueves pasado, la esperanza brota de una expectativa. Entonces, para aquella época, si sacar después de la muerte, en esta vida, ¿y qué es la expectativa? Y tener un hijo, una gran nación, tener la bendición de Dios, tener la tierra, ¿no? Siempre ese es un poco el objeto, el ideal. Sobre todo
en una cultura que era nómade. Hombres de la calle. Bueno, los nómades son gente del desierto. Entonces, el sueño, ¿cuál es? Y tener una tierra donde establecer la familia y la bendición de Dios, que es fecundidad, que te vaya bien. La bendición de Dios, ¿qué significa? Si uno va leyendo el ciclo narrativo, Dios bendice a Abraham, porque lo llena de las vacas le dan, los críos de él, los camellos. O sea, la bendición es fecundidad. Entonces, lo que todo naturalmente sea, cuando digo hombre y mujer, ¿no? Tener descendencia, es un poco la proyección más cercana que hay a que uno pueda trascender, ¿no? O sea, ¿cómo trasciendo? En los hijos, ¿no? O sea, el deseo de trascender, todo lo vuelcan hacia los hijos. Yo en realidad sigo la teoría de Carlito Vara. Carlito Vara decía, yo la gloria la dejo para mis hijos. Entonces le preguntaron, ¿usted tiene gloria? No, el hijo tampoco. Bien, pero fíjense que es lo que está en el corazón de toda persona, ¿no? En aquella época la cultura va cambiando un poquito, pero si uno entra al corazón humano, uno desea la descendencia, ¿no? El deseo de los padres por ser padres es fuerte, está metido adentro, ¿no? Y que bueno, que sea una gran familia, que esté Dios presente, que te bendiga, que significa que te va a ir bien en todo lo que haces, y también tener la tierra donde esa descendencia, que el pueblo nómade se puso en camino para una tierra, o sea, tener la famosa tierra prometida, ¿ah? Que es la esperanza de Israel. O sea, lo que Israel se mueve, vemos todo el éxodo, todo para ir camino a la tierra prometida. Pero la tierra para qué? Para tener la descendencia, para progresar, la libertad, ¿no? Es un poco lo que Israel espera, ¿no? Bien, entonces, fíjense que lo que decía está el pasado, Abraham se marcha obedeciendo a la palabra. Por eso hablamos de la obediencia de la fe. Para la Biblia la fe es la obediencia de la palabra. Dios me dice, anda a la tierra y va. Entonces hay un acto de fe, pero también es un acto de esperanza. ¿Por qué? Y porque es cheque en blanco. O sea, a ver, ¿qué garantía tengo que se va a cumplir lo que Dios promete? Ahí está la confusión. En el fondo creo y espero porque Dios me lo promete y confío en Él, pero no lo tengo. Lo que tengo es de dar un cheque, sí, hasta que va al banco y lo cobra. Está la esperanza que se va a dar. Bueno, y sí, y por eso requiere libertad. O sea, tengo que hacer un esfuerzo, me la juego creyendo y me la juego esperando. Ese es el tema, me la juego creyendo y me la juego esperando, ¿no? Pues Abraham creyó, obedeció la palabra de Dios y fue toda su vida un peregrino de esperanza porque esperaba el cumplimiento de la promesa divina. Esto no lo vamos a hacer porque es largo, pero es muy interesante, ¿no? El ciclo de Abraham, fíjese que está todo marcado por esto. Él sigue caminando, ¿no? De golpe te enterás que la esposa está estéril. O sea, que Sara es estéril. Y lleva 25 años y no viene la descendencia. Entonces prueba con lo que aquella cultura hacía. Tenía relaciones con la esclava y la esclava paría, digamos, en el seno de la esposa, pero a Sara no le convenció. Porque no era propio, ¿no? Entonces querían algo propio, no era el hijo propio, ¿no? Entonces siempre está con eso, y eso le va provocando a Abraham distintas crisis, porque pasa el tiempo, se pone más viejo él, más vieja Sara, y no pasa nada. Entonces ahí es toda la crisis de fe que va teniendo Abraham, ¿no? Hay un autor, un padre dominico, Janet, dice, comentando este texto, dice, de Abraham no tenemos palabras, su vida misma es respuesta. O sea que la fe, entonces, es obediencia y digamos, de vida, no de palabra para afuera. O sea, Abraham partió, se puso en camino obedeciendo a la palabra. No discutió nada, se metió. Bueno, Dios me pide esto, vamos para adelante, ¿no? O sea, por eso él no es hombre de pocas palabras, pero sí
testimonio con su vida, ¿no? Bien, otra cosita. Esto lo dice muy bonito el Papa Francisco Benedicto, no sé cuál de los dos, que escribió entre los dos escribieron una exhortación posinodal que se llama Lumen Fide, la luz de la fe, ¿no? Y dice un poco lo que veíamos recién. Esto no habla para todos, pero el caso de Abraham es clarísimo, ¿no? Está hablando esto. Es una llamada, sal, ven, pero al mismo tiempo es una promesa. Entonces, ¿por qué llamada a salir de la tierra? Es una invitación a abrirse una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. La atención propia de la esperanza, ¿no? Ahora, por eso la visión que la fe da a Abraham está siempre vinculada a ese paso adelante que tiene que dar. O sea, la fe mira como al futuro, ¿no? Se marcha hacia adelante. Esa atención que vimos que era propia de la esperanza, ¿no? Bien, pero al mismo tiempo, como está dicha el futuro, esa palabra, esa llamada, es también una promesa. O sea, como el contenido de la fe es promesa, incluye necesariamente la esperanza. Después veremos el último día, que el Papa Benedicto en Especialis Encíclica dice la sustancia de la fe, lo que creemos es lo que esperamos, porque es al futuro, ¿sí entienden? La palabra de Dios está en el futuro, es promesa. No te prometo que te voy a dar tal cosa. Bueno, vamos. Pero en el fondo, en el acto de confianza, hay un espacio de libertad y de riesgo, porque le promete todas estas cosas y con el tiempo no se va, ¿no? Entonces, después dice, ¿no? Sin embargo, siempre un acto de memoria que tiene que recordar la palabra de Dios. Pero esta memoria no se queda en el pasado, sino que siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir el futuro y de iluminar los pasos a lo largo del camino. De este modo, en el 19, la fe, en cuanto a memoria del futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada a la esperanza. O sea, esto no solo en Abraham, sino para todos. La fe y la esperanza son inseparables. Incluso la Escritura, como decía, vamos a ver, el que cree necesariamente espera, porque la palabra a la cual tengo que creer es una palabra del futuro. Entonces encierra necesariamente la esperanza, que es la confianza que Dios eso lo va a dar, pero ahora no lo tengo. Entonces lo espero. Entonces eso es importante. Esto después sigue en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo lo pone muy claro todo esto, ¿no? Sigue diciendo el Papa la fe. Dice la fe es historia, progreso. Ocurre con ella como con el amor entre dos seres. El misterio de la persona amada es algo en lo que se va ahondando poco a poco. Es una exploración que supone un estar tomando continuamente la partida. La historia de Abraham es la historia del creyente perfecto, la historia de que todo hombre debe vivir, ¿no? En ese sentido. Que es verdad. Pon el ejemplo del amor porque es cierto, conocer a las personas lleva tiempo, ¿no? O sea, nunca uno termina de conocerlas todo. Dice, bueno, la historia de salvación, por eso lo que decíamos, nunca está cerrada, siempre está abierta. Tengo que conocer, amar más, seguir creciendo. Y esa es la fe como peregrino. Así como decimos que la esperanza es fundamentalmente dinámica porque está lanzada al futuro, y la fe también. La fe cristiana por lo menos está también, porque creo, la fe es creer en la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios me habla del presente, sí, pero sobre todo me habla del futuro. Entonces, si creo tengo que esperar, si no, si yo me quedo solo para hoy, ¿no? Decía San Pablo en la carta, lo veremos de los Corintios, si solo para esta vida tenemos puesta la esperanza, somos los más desgraciados de los hombres. Pero bueno, o sea que está el otro, se va a ir abriendo, pero por ahora es este camino. Por eso el Antiguo Testamento lo que nos enseña mucho para la vida es justamente a la confianza en Dios. O sea, el israelita, el Antiguo Testamento nos ayuda a confiar y esperar en Dios. El objeto todavía no, porque no me habla de la vida eterna. Pero tengo que confiar y esperar en Dios, que es lo básico, ¿no? Lo básico. Bien. Fíjense que decía las crisis, ¿no? En Génesis 15 hay varias crisis que él va teniendo, ¿no?
Entonces él dice, no, él no quería que el heredero sea el hijo de la esclava. Entonces no es ese tu heredero será alguien que nazca de ti. Lo llevó afuera y continuó diciendo, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Dios le vuelve a confirmar la promesa. Y Abraham creyó en el Señor. Y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Los que están más metidos en la Biblia es todo el tema que Pablo trata en la carta de los Romanos, la justificación por la fe. Es un tema largo. Pero Pablo toma este texto cuando quiere pelear con los fariseos, que el hombre se justifica, se vuelve santo por la fe, no por las obras. O sea que lo primero que Dios nos pide es creer. Y el que cree está en el camino de la santidad, de la justificación, ¿no? Después vendrán las obras, pero primero la fe, el creer, ¿no? Entonces, acá vemos cómo esta fe, Abraham creyó, ahora sigue siendo promesa. Así será tu descendencia. O sea, todavía no pasa nada. Claro, y no se cumple, entonces tiene que seguir esperando, ¿no? Por eso es el tema de cómo la fe y la esperanza van juntos, ¿no? Fíjate, el texto no habla de esperanza, sino habla de fe. Esto está muy lindo explicado también en el catecismo. El verbo para expresar la fe es gemín, no importa. La raíz del verbo, cuando es participio es amén. El amén, que decimos en la misa, es una transliteración del hebreo que significa yo creo. Così sia, dice el italiano. Así es. No, amén es una castellanización del verbo hebreo para la fe y que es participio presente, yo creo. Yo estoy creyendo, ¿no? Y de ahí se conservó y bueno, pasó a nuestra lengua, el amén, que yo creo, ¿no? Y a su vez, este verbo significa apoyarse en algo firme. Por eso Yahvé es mi roca. Como dice Mateo 7, la casa sobre roca y la casa sobre arena. El que pone su vida sobre la palabra de Dios, construye sobre roca. Algo firme. Entonces, la fe es apoyarse en algo firme. Todo pasa, todo se mueve, pero yo me agarré en algo que me da estabilidad. Es lo que decíamos. Que la fe y la esperanza no te dan incertidumbre, sino que te dan certeza. O sea, me agarro de Dios. Todo se da vuelta alrededor mío, pero yo estoy agarrado de Dios. Entonces, esta es la fe, es la esperanza y la confianza, más o menos todo junto, ¿no? Por eso, sobre todo, es confianza, pero como es algo de futuro, también se puede entender como esperanza. O sea, Abraham creyó, significa, bueno, la palabra de Dios es firme, me apoyo en esa palabra y sigo esperando. Sigo esperando. Fíjate, estábamos en el capítulo 15. Hay que llegar al capítulo, creo que es 20, cuando recién tiene a Isaac. O sea que se hace largo. Se hace largo. Bien. Dice un autor que este versículo resume la actitud de Abraham cuando dice creyó en Yahvé, ¿no? O sea, se apoyó firmemente en él como en alguien del que estaba seguro que no le fallaría. ¿Cuál es el lema del jubileo Romanos 5? La esperanza no defrauda. O sea, la esperanza, el que tiene fe y esperanza, tiene la certeza que Dios va a cumplir. Entonces, por eso Pablo va a decir, la esperanza no defrauda. Yo tengo la certeza de que Dios va a cumplir su promesa. ¿La tengo en mano? ¿La puedo demostrar empíricamente? No. Pero bueno, ahí la fe te da esa certeza. ¿Cómo define la carta de los hebreos? La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Hebreos 11. ¿De las cosas? Que no se ven. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Como esas cosas que no se ven son futuras, la fe y la esperanza es la certeza de que las cosas futuras se van a dar. Están muy ligados, ¿no? Es un poco el concepto. Y esto le valoró como justicia, o sea que Dios tuvo en cuenta, más allá de las dudas y las crisis, tuvo en cuenta que él terminó haciendo ese acto de confianza. Bueno, Dios me va a dar una gran descendencia. Y siguió caminando, 25 años estuvo esperando hasta que se cumpliera. Bien.
Por eso, hacemos un salto al Antiguo Testamento. Fíjense que Abraham es nuestro padre, dice San Pablo en la carta a los Romanos, después de hablar de la justificación de la fe, poner el ejemplo de Abraham, el capítulo 4 de la carta a los Romanos presenta a Abraham como padre y modelo de la fe. Y eso es para nosotros también. O sea, los cristianos debemos hablar de nuestro padre de la fe. Tenemos que creer cómo creyó Abraham. Tenemos que esperar cómo esperó Abraham. No es lo mismo, porque nosotros tenemos otro objeto de esperanza. Pero esto, insisto, el Antiguo Testamento, la fe israelita nos enseña a confiar y esperar en Dios. Cuando ese objeto se vuelve a la vida eterna, bueno, la actitud de confiar y esperar sigue. En eso se da, ¿no? Dice, Abraham es nuestro padre en los ojos de aquel en quien creyó. Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que tienen. Ya empieza Pablo de entrada a la buena resurrección, ¿no? Esperando contra toda esperanza. Pablo suele ser un poco dialéctico, ¿no? ¿Qué significa esperar contra toda esperanza? No, una es la esperanza humana y la otra es la esperanza teológica. Significa eso. A ver, humanamente hablando, Abraham tenía 100 años. Sara tenía unos cuantos. No se puede decir la edad de las mujeres. No lo voy a decir por respeto a Sara, por Sarita, pero le seguía el tranco cerca. Era estéril. Dice la Biblia que Sara era estéril, no tenía hijos. A ver, ¿qué esperanza tiene? Humanamente hablando. Por eso él, a pesar de que a nivel humano todo era señal de tragedia, él siguió esperando. Esperó contra toda expectativa, si quiere la traducción. Pasa que, bueno, en el griego es la misma palabra, pero sería como diciendo, esperó teologalmente contra toda expectativa. O sea, las expectativas eran todas para abajo. Y sin embargo, él esperó en Dios. O sea, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó al considerar que su cuerpo estaba como muerto, era casi centenario, y que también lo estaba el seno de Sara. Pero ve que Pablo tampoco dice que era Sara. Entonces, él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Ve la vinculación de fe y promesa. Al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esta es la actitud de la esperanza, que es confianza. Es creer que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Este es lo que alimenta la esperanza cristiana. Que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. ¿Qué espero? La promesa. ¿Por qué sé que Dios la va a cumplir? Porque está la fe, me da certeza de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Y ahí está cómo se retroalimenta la fe y la esperanza y la confianza, ¿no? Dice, por eso Pablo, la fe les fue tenida en cuenta para su justificación. Dios tuvo en cuenta su fe, no solo únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que creemos, tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ve que de golpe Pablo hace el salto a lo cristiano, pero la actitud básica es la misma en Abraham y en nosotros, los creyentes. O sea, tenemos que tener la misma actitud de fe y de esperanza que Abraham. O sea, porque la palabra de Dios sigue siendo el futuro. Ahora acá ya aparece claro el objeto. Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. O sea, Dios que da vida a los muertos. ¿Tá? Entonces ya el objeto de la vida después de la muerte ya es el objeto de la esperanza. Eso es nuevo, es la novedad del Nuevo Testamento. Pero la actitud de creer eso, a ver, pues un criterio de favor, pero nadie volvió de allá de la muerte. Así que debe estar bien, o no existe. Perdón que no. Por eso estamos, no tenemos certeza. No tenemos certeza en aquello. Tenemos que creer, o si creemos, tenemos la certeza que viene de la fe. Pero que no. Bueno, me adelanto un poquito lo que veremos al final, ¿no? Sobre todo con Santa Teresita. Santa Teresita
A ver, vos entras al Carmelo, como Adán, renuncia a todo y te queda solo la fe. Renuncia al mundo, renuncia a todo, ¿no? Y de golpe se te nubla. Ella escribe que se le nubló. Y parece que el cielo no existía. Imaginate. Y ella decía, bueno, pero yo quiero creer, como se dice hoy en día, elijo creer. Bueno, es buena la frase, porque ella dice, está todo nublado el cielo, pero bueno, la fe se volvió un acto de voluntad. Quiero creer, y sigo creyendo. Se vuelve en la historia, no es una noche oscura, ¿no? También. Pero bueno, quiero decir que no es tan clara la certeza, ¿no? A veces podemos dudar. La duda acompaña a la fe, siempre. Hay un autor que decía que la fe es la capacidad de soportar las dudas. Duda y fe van juntas, ¿no? Por eso también Pascal decía, la fe es lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo suficientemente clara para ser posible. Por eso se habla del claro oscuro de la fe, ¿no? Si es clara, sí, me da alguna evidencia, pero no me da toda la evidencia y tengo que poner de mi parte la tragedia, la dramática. O sea, tengo que hacer un acto de fe y tengo que hacer un acto de esperanza. Tengo que involucrarme con la voluntad para hacer ese salto, ¿no? Dios te da señales, te da indicios, pero siempre la libertad está. Yo puedo creer o no creer. Bien. Y ahora, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno. Con esto algunos lo mismo que fue en la pandemia. El exilio, el lugar, no, hay un libro que se llama Sufrimiento y Esperanza. Y es qué pasó con Israel en el exilio. Pero vamos a ver, sobre todo, cómo en el momento más difícil, lo que se acuerdan que Chichulín decía algo de eso, decía que a veces cuando hay, en la situación de mayor desesperanza, es cuando hay más esperanza. Bueno, esto se ve en el exilio de Israel. Lo voy a hacer un poquito rápido, pasa que tenía que dar un poco de composición del lugar, ¿no? A ver, ¿qué fue el exilio? En el año 587, los babilonios sitian la ciudad de Jerusalén, 2 años, la conquistan, ciudad amurallada, y gran parte del pueblo se lo lleva. En realidad hubo dos ataques por 10 años de diferencia, y entonces la gran mayoría de los judíos que estaban en Jerusalén, sobre todo la gente que tenía oficios, que sabía algo, y se los llevaron deportados a Babilonia, a trabajar allá. Ahí el Salmo 137, junto a los canales de Babilonia, nuestros opresores nos decían, canten un canto de Sion. ¿Cómo voy a cantar un canto de Sion en este extranjero? Entonces fue una situación tremenda, a nivel sociológico y a nivel de fe. Por eso estamos en la crisis. Cuando hablamos de crisis, el exilio. Desaparece Israel como nación, ¿no? Porque de hecho se disolvió. La alianza daba a la nación, se pierde todo, ya está. Quedó una parte se fugó a Egipto, otra parte se fue a los alrededores y otra parte se fue a Babilonia. Como tal, dejó de existir como nación. Esos 3 grupos: Babilonia, Judá y Egipto. Y el cielo medio peleado entre sí para mañana, ¿no? Siempre se pelean. Bien. Entonces, pero lo que daba unidad era la tierra prometida. Bueno, perdieron la tierra. Entonces, ya no quedó, digamos, el pueblo, ¿no? Eso para después. Después, encima, no hay autoridad, ¿no? Por eso, o sea, cae el rey, bien, no sé, bueno, ahí cuando al rey lo matan, ponen otro, pero ya dejó de tener lo que organiza un país, que es digamos, las autoridades. Por eso se vuelve a hacer la familia. En el exilio vuelve a aparecer la imagen de la familia patriarcal, porque es lo que sobrevive, ¿no? Y por eso el liderazgo pasó a ser de los ancianos junto con los sacerdotes y profetas. Ya no hay reyes, no hay autoridad. Los ancianos recobran hasta la época de Jesús, porque del exilio nunca más fueron autónomos. Después dependieron de los persas, después de los griegos, después de los romanos. O sea, nunca más volvieron a ser una nación autónoma. Entonces, bueno, la sociedad se estructuró con los ancianos, el consejo anciano, los sacerdotes y los profetas. ¿Ah? Bien. Después, también el problema cultural, ¿no?
sea, la identidad es ser el pueblo de la alianza en la tierra prometida. Al perder la tierra, entramos en crisis, ¿no? Porque lo que daba identidad era la fe religiosa, pero la fe entró en crisis, ahora vamos a ver. Entonces, eso genera un montón de cuestionamientos de la fe, ¿no? Que aparecen. Nunca había estado afuera. El primer relato del Génesis lo vemos en un curso de como 5 años. ¿Por qué habla del mundo? Y bueno, porque está escrito en el exilio. Israel tuvo que responder, perdón, no solo existimos nosotros, existen todos los pueblos. Bueno, entonces ahí explica cómo Dios creó a Adán y Eva y cómo se fue poblando la tierra, porque ellos pensaban que estaban ellos solos. Y sí, no había televisión ni nada. Pero todo me interesa las consecuencias religiosas del exilio, ¿no? Hay una crisis de las instituciones y de las ideas teológicas, ¿no? No vemos nuestras enseñas, no existe ya profeta ni nadie entre nosotros que sepa la cual. Salmo 64, él está en época. O sea, no hay nadie que nos guíe. Está muerto, anomia total, ¿no? Por eso, esta tragedia significó el colapso de su. O sea, lo que colapsó fue una visión teológica del mundo. Por eso puso el crisis la fe. Ahora se lo muestro. A ver, la fe de Israel se fundaba en David, en la promesa hecha a David de que su descendencia iba a permanecer para siempre. La expectativa mesiánica que llega hasta el Evangelio. ¿Está? Ahora, el rey, el ungido, depositario de la promesa, ya no gobierna. Lo destronaron, lo llevaron al cautiverio, le sacaron los ojos y se lo llevaron prisionero para Babilonia. O sea, el hijo de David, la descendencia de David va a permanecer para siempre, era la promesa de Natán, ¿de acuerdo? A David. Y de golpe no se cumplió. ¿Y ahora? La ciudad santa era intocable, inexpugnable. De hecho, hasta 800 metros, una montaña, no fue fácil. Pero después de 2 años, el hambre terminó con eso. O sea, Jerusalén es la ciudad inexpugnable. Dios tenía la promesa de que nadie le iba a tocar. Y sin embargo, cayó y fue destruida. Imaginá que los 2 pilares en los cuales se apoyaba la fe del judío en el siglo VI eran que tenemos al rey, la descendencia de David, que es la promesa de Dios que va a durar para siempre, y tenemos Jerusalén que también va a durar para siempre. Y de golpe al rey lo sacan y la ciudad la toman y la destruyen. Y ahora, ese es el tema. Entonces, tienen una crisis muy grande, sobre todo el templo, ¿no? En el lugar de la presencia de Dios fue devastado, ¿no? Hay se encontró un fragmento, hay una leyenda del templo que decía que ningún extranjero podía entrar, ¿no? De hecho, ningún extranjero podía entrar en el templo. Era solo para los judíos. Y bueno, entraron, destruyeron, se afanaron todo el oro, todo lo que tenía valor. Entonces, ya no hay templo, no hay sacerdote, no hay fiesta, no hay sacrificación del tiempo. Para que nos hagamos algo parecido, la pandemia. Había misa, ¿verdad? No le cuestioné un poco la fe. Y no teníamos donde ir a misa, no teníamos nada, quedó. Por eso, todo esto que nos ayuda, el templo necesitamos para ir a rezar, no podía haber celebraciones, ni nada, y bueno, mucha gente lo experimentó como una ruptura de la relación con Dios, sobre todo los jóvenes. Una bandada de jóvenes se alejaron de la fe, porque no había forma de cultivarla, ¿no? Incluso los profetas, que son los que tienen que darnos la palabra de Dios, eran truchos. Claro, los falsos profetas, ¿viste? Entonces, ya no sabes en quién confiar, ¿no? La verdad y falsa profecía, Jeremías, ¿no? Entonces, estoy siendo dramático, pero fue dramático. La cuestión. Fíjense estos textos, ¿no? El libro de las lamentaciones son 5 cánticos, en un día nublado, así gris, póngase. Para lamentar a la... Sí, para usted un poquito de esto. Son unos cánticos que fueron escritos muy cerca de los acontecimientos. Y te digo, es interesantísimo, porque incluso tiene un lenguaje hasta agresivo para con Dios. ¿Sí? Pero cuando uno lee las 5, es como cuando, ¿viste? Te enojas con Dios por algo malo que te pasó,
y después va aflojando, y al último, ¡tac! Es el duelo que empezó acusando a Dios de cruel. Esta era tu hija Sion de Jerusalén, y la maltrataste y la entregaste, de todo. La primera es durísima, después la segunda, y va de a poquito. En la última dice, bueno, hay que sentarse y esperar en Dios. Tal vez tenga misericordia. O sea, termina, pero hizo todo el proceso del duelo, desde la negación, el enojo, hasta que logra aceptar y resignificar, ¿no? Todo un proceso de lo que es el duelo, ¿no? Entonces, fíjense, el adversario ha echado mano a todos sus tesoros, ha visto en ella a los gentiles entrar en su santuario. Aquellos de quienes tú ordenaste no entrarán. Había una plaquita que no tenían que entrar y entrar. Nuestro aliento vital, el ungido de Yahvé, el rey, quedó preso en sus fosas. Aquel de quien decíamos, a su sombra viviremos entre las naciones. O sea, toda la certeza de la fe se fueron creciendo una por una. Nunca creyeron los reyes de la tierra, ni cuantos moran en el mundo, que el adversario, el enemigo, entraría por las puertas de Jesús. ¿No? Quiero que ese texto lo puse para no ser tan... Pero hay un texto, creo que la Lamentación segunda, dice que se comían los chicos. Claro, históricamente es posible, en el exilio, o sea, las madres antes de dejarlos morir, bueno, y después se comían a los chicos. Hay un valor simbólico, comerse a un chico es comerse el futuro, o sea, crisis de esperanza total. Pero pues, posiblemente que tenga algo de desesperación, vieron los de los Andes. Acá tuvieron 2 años. El sitio, o sea, imposible. Ezequiel había hecho un túnel que desde afuera entraba, pero bueno, se lo descubrieron y se lo envenenaron. Y entonces no tenés nada, no tenés ni leña para calentar, los campos están afuera, no había comida. Entonces, la desesperación y la total. Me acuerdo que un amigo me decía esto, un hombre grande, me decía, dice, los chicos, cuando son chicos, te los querés comer. Dice, cuando se hicieron grandes, te arrepentiste de no haberte los comido. Para no ser tan dramático, vamos a hacer un término. Bien, este salmo es del exilio, fíjense. Los gentiles han invadido tu heredad, han profanado el templo, han dejado. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ve la crisis de fe. ¿Dónde está tu Dios? Donde todo el día la repiten, vivo llorando y todo el mundo dice, ¿dónde está Dios? O sea, fue una crisis muy fuerte de fe, pero al mismo tiempo fue una gran crisis de esperanza. Dice, ahí lo puse, perdón. Mira, Señor, y considera quién has tratado así. Puede ser que las mujeres se coman a sus hijos, a los pequeños que antes mimaban. Puede ser que se asesinen en el santuario. Pero esto es lo que decía, fíjate el grado de, ¿no? Ezequiel, cuando define, Ezequiel está en medio del exilio, cuando define la profecía, se acuerdan que pone un cementerio. Israel se autopercibe como un cementerio de huesos secos. Cuando lean ese texto, ese es el contexto. Israel es profeta en el exilio. Entonces, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo acabado. ¿No? O sea, están en el pozo más profundo de la esperanza, ¿no? Lo más bajo. Entonces ahí comienza una búsqueda de un sentido teológico de los hechos, que eso nos hace siempre, ¿no? O sea, fue la crisis más profunda, de fe y de esperanza. Entonces, crisis de instituciones, crisis de todo. Entonces, empezamos en ese proceso de duelo a buscar un sentido, que se llama la resignificación. Bueno, me pasa un poquito, pero bueno. Entonces así aparece, a ver, cuando uno está en crisis, en la mente, como el presente es muy odioso, la mente se va al pasado y al futuro. Al pasado diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y para un creyente, porque Dios permitió que me pasara esto. ¿Tá? Y después, cuando se te cae en toda la certeza, bien, pero ¿y ahora qué me va a pasar? Entonces, el presente es negativo. El pasado, ¿por qué?
Y el futuro, ¿qué más me puede pasar o qué podemos esperar? También se corta, ¿no? Eso es lo que nos provoca. Entonces, Dios mandó en este contexto a 3 profetas, Jeremías, Ezequiel y el segundo Isaías. No vamos a terminar, pero bueno, lo vemos rapidito entonces. Fueron las voces de Dios en el exilio. Dios iluminó esta crisis y le hizo hacer todo un proceso que terminó abierto a la esperanza y también a una esperanza trascendente, sobre todo en el Isaías, ¿no? Eso fue como se ve. A ver, Jeremías, luego después que la vio venir, Jeremías le tocó estar en Jerusalén antes que venga el babilonio. Mientras todos decían, confía en Dios, no nos va a pasar nada, Jeremías decía, no, vamos a perder porque hemos pecado. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en un pozo, lo encerraron casi lo máximo, Jeremías, porque él cantó la verdad. Y en cambio escuchaban a los falsos profetas que decían, todo va bien, no va a pasar. Bien, y pasó. Por eso después que pasó, Jeremías recuperó autoridad, ¿no? Ahora dice, el exilio que fue una suma de pérdidas. Perdió la libertad, perdió la autonomía, se perdió el rey, se perdió el templo, se perdió todo. Pero sobre todo, perdió a Dios. Entonces Jeremías va a decir, es el tiempo para buscar y encontrar a Dios más. Fíjate cómo en medio de la catástrofe, de la purificación, de haberlo perdido todo, él dijo, sí, pero no es importante que perdimos a Dios, recuperemos a Dios y recuperemos a Dios. Es la propuesta del profeta, ¿no? Entonces, Dios termina diciendo que va a haber un encuentro, el famoso texto, yo eso lo pongo, pero es un texto grande de esperanza, ¿no? El texto para ir más esperanza en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33, cuando dice, pondré mi ley en su corazón, ¿no? O sea, va a hablar de que hay una nueva alianza futura, ¿no? Donde, digamos, Israel va a volver a ser fiel lo que no fue antes, ¿no? Entonces, ahí estaría un poquito la esperanza. En medio de esa catástrofe, el profeta dice, mira, si nos apegamos a Dios, va a haber esperanza. La antigua alianza fracasó, porque era, ¿se acuerdan? Si obedecía tenía bendición, si desobedecía tenía maldición. Desobedecieron por el pecado, maldición. Bueno, el exilio fue esa maldición. Entonces, ¿dónde esperamos? Y ahí es donde, si en el exilio se recupera a los patriarcas como Abraham. Sí, a ver, la promesa de Abraham es antes de la alianza del Sinaí, entonces podemos esperar. Y él termina diciendo que Dios va a hacer una nueva alianza. Dios va a recuperar la relación y va a hacer una relación de corazón, no falsa, no exterior, ¿no? Por eso pondré mi ley en el corazón, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a tener una palabra de esperanza, ¿no? Hay un autor, Brueggemann, decía eso, ¿no? Nos enseña que a veces hay que renunciar a lo antiguo y estar dispuesto a recibir lo nuevo. Ezequiel fue el que más peleó. Esto es muy, muy interesante cuando hay un cambio epocal como ahora. Por el miedo nos aferramos a las cosas del pasado porque tenemos miedo de lo que pueda venir. Pero no ganamos nada, porque la inteligencia artificial lo sigue viniendo, por más que yo me aferre al pasado, salvo que hayamos bien por los melonitas, estos que viven. Sí, bueno, que lo hagan, pero no es cristiano. Bien. Entonces, por eso, él dice que hay que saber renunciar y también recibir lo nuevo. Y acá juega la esperanza, que es lo que me abre para recibir lo nuevo, ¿no? Bien. Este es un autor judío, André Neger, dice que a Jeremías le tocó el paso de la medianoche. Y lo valora mucho porque, a ver, estaba recién destruida Jerusalén. Y sin embargo, él vislumbró la inquebrantable certeza de la resurrección. Esperó contra toda esperanza también. O sea, no había un indicio de que las cosas iban a mejorar. Incluso ahí en Jeremías 32 hay algo interesante, porque él va y compra un terrenito, cuando nada va. Porque hubo una primera invasión y se venía la segunda y compró un terreno. ¿Vos estás loco? Vendé y salí corriendo. No, él compró, como diciendo, yo apuesto a que Jerusalén va a ser reedificada. No la vio ahí. Murió, ¿no? Se lo llevaron a Egipto y murió ahí. Pero tenía esa confianza, ¿no? Y bueno, Dios se penetró en aquellos días de la nada, ¿no? Penetró esa es la esperanza, le permitió atravesar la oscuridad y seguir creyendo y esperando a Dios, ¿no? Ezequiel le tocó justamente vivir toda la cuenta cómo Dios abandona el templo y se va a vivir con los refugiados
en Babilonia, ¿no? Y bueno, quiere convencer al pueblo que el exilio fue castigo por el pecado. Y Dios abandonó el santuario que estaba corrompido, o sea, no es que fue más fuerte Marduk que el Dios de los babilonios, sino que Yahvé se había ido del templo porque lo habían corrompido con el pecado, que ya lo denunciaba, ¿cómo se llama? Jeremías. El problema acá era pensar que uno tiene la vaca atada. Los profetas que le denuncian, mira, lo que Dios quiere es corazón, no los cultos exteriores. Entonces, sigan con eso, pero no lo va a salvar, no lo salvó, ¿no? Bien, entonces, él insistió mucho, dice que el espíritu le da vida a los huesos, se llenan de carne y le da espíritu, ¿no? Que hasta el mar muerto dice va a tener peces, el 70% sangre. O sea que por eso. Pero empezó también a soñar ya más en concreto, ¿no? Y después promete, ya que los pastores, o sea, los gobernantes fallaron, él que dice, bueno, yo mismo voy a pastorear a mi pueblo. El capítulo 34 habla de los malos pastores, pues San Agustín toma eso y lo sigue dando con un caño. Pero él dice, yo mismo voy a pastorear a mi pueblo. Y después dice, le voy a dar el corazón nuevo y el espíritu nuevo. O sea, confía que va a haber una conversión. En realidad, algo que Dios va a obrar en nosotros que nos va a permitir ser fieles. En el fondo, ¿por qué hay esperanza? Porque Dios nos sigue amando y nos puede cambiar. Eso sería para nosotros, ¿no? Dios se vuelve fuente de vida. En el capítulo 47 dice eso que más el agua va subiendo y llena todo el templo y el santuario sale hacia afuera, ¿no? Como yo de la fecundidad vuelve a salir de la casa de Dios, ¿no? Ese era un poquito. El segundo Isaías. Isaías son 66 capítulos todo el libro. El profeta más gordito, ¿no? Ahora, los primeros 40 son de antes del exilio. Del 40 al 55 se llama Segundo Isaías o Libro de la Consolación. ¿Cómo empieza el capítulo 40? Consolad a mi pueblo, dice el Señor, lo cantamos. Se terminó ya, dice, ahora Dios nos va a rescatar, ¿no? Entonces, por eso, Él tiene que preparar al pueblo para volver a Jerusalén. ¿No le creyeron? Encima, si esto fuera poco, dijo que los que lo iba a salvar era un rey pagano. Y dice que Ciro, el rey de Medo y Persa, era el Mesías. Imaginá que... Claro, porque la salvación vino por fuera de Israel. Y eso era el orgullo de que lo mata. Y históricamente pasó eso, ¿no? Ciro conquista toda esa medianuna de Medio Oriente y tiene una política distinta a los babilonios, más bien permite que vayan. Entonces, pueden regresar y es derecho a regresar, ¿no? Ese llama el sionismo, que a veces se habla, tiene su origen ahí, que es toda la campaña que hacen los profetas para que se vuelva a Sion. Sion es en la montaña donde está Jerusalén. Hasta el día de hoy. Hoy los judíos hacen sionismo, que quieren que los judíos que están por todo el mundo vayan a vivir a Jerusalén. Ese es el movimiento sionista que se llama. Bien. Pero sobre todo dice eso, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ahí está un poquito lo que les costó aceptar. Les costó aceptar que Dios puede obrar por ahí de un modo que nos confunde, nos desorienta un poquito, ¿no? Bien. Entonces él insiste que hay que confiar en Dios, que va a ser yo hago nuevas todas las cosas. Pero ese miedo que tenemos a la novedad y la tendencia a agarrarnos al pasado, ¿no? Él habla de un nuevo éxodo, de un nuevo corazón, de una nueva alianza, o sea, lo nuevo. Dios promete lo nuevo y ahí se juega la esperanza, entonces, ¿no? Bien. Las tradiciones no son del pasado, sino que son presentes. Ahí es donde existe todavía, hay como una... A ver, esto lo vamos al último día, lo insinúo acá. Así como se pone la fe con la inteligencia, el amor con la caridad, con la voluntad, se pone la esperanza con la memoria. Yo lo entendí gracias a esto. A ver, cuando todo está mal y vas al pasado, y en el pasado, ¿qué te acordás? Que Dios tuvo misericordia de Abraham, que Dios obró grandes cosas. Entonces hago memoria de la grandeza de Dios y entonces puedo tener esperanza. Eso va a de la relación de la memoria de Él, la memoria de las cosas de Dios me hacen esperar. ¿Ah? Por eso, y esto es lo que trató de hacer Isaías. Empezó a hablar de los profetas, de Abraham, de todo, hacerle hacer memoria de cómo Dios los rescató de Egipto
el Éxodo para que esperen que Dios los puede también rescatar de Babilonia. Bien. ¿Cuál es el mensaje fundamental? ¿Qué dejó todo esto? ¿Qué aprendió Israel o algunos israelitas del resto? El tema del resto fiel sale de acá. Isaías va a decir que hay un pequeño resto que va a ser fiel. El demás no, pequeño resto. Que después se lo aplica a la iglesia, el pequeño resto fiel. De hecho, de todo ese grupo, la purificación fue un grupo. Ese pequeño resto fiel que son después los pobres de Yahvé, son los que esperan en Dios, ¿no? ¿Y qué aprendieron? Mira, lo único absoluto es Dios. Todo lo demás es relativo. O sea, todas las mediaciones, todas las cosas, miren, el único absoluto, todo se mueve, Jerusalén voló, el rey David voló, solo quedó Dios. Es lo único. Lo otro, no digo que sea malo, pero no es absoluto, solo Dios, ¿no? Yo decía ayer, fue pasado, ¿se acuerdan? Que la tentación de la falsa esperanza es absolutizar las cosas pasajeras o las cosas que no son definitivas. La esperanza, si la ponemos en Dios, que es el único que cual podemos poner la esperanza como algo definitivo, lo demás es pasajero. ¿Ah? Las mediaciones religiosas son importantes y valientes de Dios. El pueblo sufrió la pérdida. Pero son medios. Y el tema es que ellos se quedaron con las mediaciones y se olvidaron de Dios. Al perder todas las mediaciones, no tenemos ni profeta ni nada. Y también la pandemia, bueno, tuve que aprender a rezar y encontrarme con Dios en la vida cristiana. Y el Señor estaba ahí también, ¿no? Pero por eso, ahora no las valora, pero en función de que me llevan a Dios, ¿no? Y después también nuestros méritos y nuestros pecados son relativos. No digo que no importen, pero no pueden cambiar el plan de Dios. Eso es lo que nos enseña la esperanza. O sea, Dios sigue adelante a pesar de nuestros pecados y con algo de colaboración de nuestros medios. Pero los méritos son necesarios pero insuficientes para alcanzar a Dios. Los pecados tampoco impiden la obra de Dios. O sea que en el fondo, como dice el autor André Luz, estamos a merced de su gracia. En el fondo es la actitud de la infancia espiritual, del pobre de Yahvé, del israelita de corazón circuncidado. O sea, es el que confía en Dios. Esa esperanza, Yahvé es mi esperanza, que vimos, que así empezaba, bueno, es eso, Yahvé es mi esperanza. O sea, no pongo mi confianza ni en los hombres, ni en los poderosos, ni en el dinero, ni nada, sino que en el fondo, que son cosas buenas, pero solo Yahvé es mi esperanza. A veces hay que pasar por esta crisis, de que donde se te cae toda la estantería para agarrarte de lo que realmente vale, y después recuperar las otras cosas, pero ya de otro punto de vista, ¿no? Entonces eso fue toda la prueba de la crisis de la esperanza, ¿no? O sea, solo Dios es el término de nuestra fe, el objeto de nuestro amor y el motivo de nuestra esperanza. Todas las otras mediaciones cayeron y entonces se purificó la esperanza y la fe. Y esto fue lo que le enseñó Dios a través de la crisis, lo que nosotros también aprendemos en nuestra crisis a veces de fe y de esperanza que nos pone para purificar, ¿no? Bien, a veces los salmos se verán que lo lean ustedes. Después, lo individual. Hacemos 5 minutos, terminamos. Yo le dije, no hay como tal, o sea, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? La pregunta del millón. Bueno, el Génesis dice que Enoc vivió 365 años. Le ganó a Mirta Legrand, pero siguió siempre los caminos de Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice eso, pero no te dice, no te da. ¿Se acuerdan cuando Eliseo lo va siguiendo y dice, si vos me ves te voy a dar, y bueno, las dos partes. Entonces justo, y aparece un carro de fuego, con caballos también de fuego, y se fue. Subió al cielo del torbellino. Pero nada más. Son como pequeñas, ¿cómo se llama? No, quiere decir, a ver, son los textos donde abren ventanitas. Ah, espera, ¿no? Desapareció porque se lo llevó. Elías, que fue un fracaso, se fue al cielo, en carro, pero no explícita por nada más que esto, quedó ahí picante, ¿no? Quedó ahí picante.
Por eso, esto es interesante. Y termino con esto, el mucho es así que no yo. Él explica cómo se fue abriendo la esperanza a una vida después de la muerte o la trascendente. Dice que hay dos cosas que jugaron: la justicia divina y el amor que Dios nos tiene. A ver, si no hay vida después de la muerte, ¿es justa la vida? Esa es la crisis de Job, de Joel. A ver, según ellos al bueno le va bien, eso dice el libro de Eclesiastes. A la experiencia le dice a Job y a Joel, a veces al bueno le va mal y al malo le va bien. Entonces, si Dios permite eso, Dios no es justo, falta la justicia. O sea, Dios no sería justo si la suerte de los justos es la misma que los injustos, si no hay un castigo o un premio después de la muerte. ¿Ah? Entonces eso empezó a moverse. Diciendo, bueno, tiene que haber algo porque si Dios no sería justo. La justicia de Dios, tiene que haber justicia de Dios. Y bueno, ¿cuándo lo va a hacer? Después de la muerte. Con Jesús es clarísimo en el Nuevo Testamento porque lo pone al juicio, la palabra del juicio final. Claro, bueno, pero lo dice claro. Pero acá todavía no estaba, pero se fue abriendo, porque si no Dios sería injusto. Ahí está por eso la crítica de Job al principio de retribución, ¿no? Que decía, al bueno le va bien y al malo le va mal. Mira, mi experiencia no es así. A Dios no le va bien, y no es justo. Pero bueno. Y después, Daniel empieza a aparecer un poquito. Parece que este texto está en posterior, ¿no? Está en griego, que dice que los justos brillarán como estrellas para toda la eternidad. Ahí aparece como una especie de huequito, ¿no? Ahí está. Los hombres prudentes plantean con el firmamento, ¿no? O sea que se abre un poquito, Daniel ya del siglo tercero, ¿viste? O sea, bastante tardío empieza a decir que los justos brillarán como las estrellas del cielo, ¿no? Por eso, y la madre de los macabeos, ¿ustedes se acuerdan? También por un libro deuterocanónico. Los macabeos hicieron como cuando estaban los griegos dominando, hicieron como una guerra de guerrilla. Y entonces los empezaron a atrapar. Y la mamá esta exhorta a los 7 hijos que acepten el martirio porque Dios los va a premiar. Acá aparece claramente, ¿no? Con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por Él. Esto aparece, ¿no? Devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida. Acá sí hay una clara manifestación de que al mártir, Dios, el justo, al que muere por la fe, Dios le va a dar la vida. Aparece un poquito, pero pues no está en el canon hebreo, están los libros que vienen después que son griegos, ese es el tema. Y el otro, es el tema del amor. Esto aparece sobre todo en los salmos, lo dejamos ahí. En los salmos hay un salmo que dice, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. O sea, en los salmos llevan a una comunión e intimidad contigo a través de la oración. Ahora el orante dice, espera, Dios no me puede dejar que yo, o sea, esta relación tan linda que tengo con Dios no se puede terminar en esta vida. Entonces esta experiencia del amor de Dios es que, y bueno, sí, Paul Claudel decía, un poeta francés católico, decía, amar a otro es decirle, tú no morirás. Los hombres no podemos, por más que amemos a alguien se muere. Pero Dios puede. Amar a otro es decirle, tú no morirás. Entonces, van viendo que si Dios me ama, que es mi Señor y que tengo un lindo vínculo, Él no va a dejar que esto te define. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En la medida que se vincula con Dios, tiene como garantizada esta trascendencia, ¿no? Por eso muchos salmistas se abren un poco a esto. Bien, y después, ahora les voy a mandar, esto se acuerdan del año pasado, hay 2 salmos, es lo mismo, pero les puse 2 salmos, sobre todo para que veamos esto, cómo se fue dando la confianza en Dios, ¿no? El Salmo 15, cómo de a poquito, después lo ven, ¿no? ¿Ves? El israelita piadoso se refugia en Dios. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Pasó la purificación y se agarró de Dios.
Entonces se va dando una esperanza que brota de esa confianza que se va dando con Dios. De a poquito se va como abriendo, ¿no? Que es siempre la dialéctica entre el injusto, el impío y el justo. Que lo ve este salmo y después ve, mi suerte está en tu mano, ¿no? Pone su esperanza y su confianza en Dios. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Bueno, no lo tiene claro, pero confía en Dios, ¿no? Está este salmo y está otro salmo. Le puse al final estos dos salmos cuando le llegan al principio. Ave María Purísima. Sí,